En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz sea con vosotros. Y con tu espíritu. Buenos días. Sean bienvenidas todas las personas que a través de Televisión Segovia participan en esta Eucaristía, celebrada en la Catedral de Segovia y presidida por el obispo de nuestra diócesis, don César Franco. Gracias por su presencia, tanto aquí en la Catedral como en sus casas. Hoy, sexto domingo de Pascua, la Iglesia en España celebra la Pascua del Enfermo, con la que concluye la campaña que comenzó el día 11 de febrero, fiesta de la Virgen de Lourdes, con la celebración de la Jornada Mundial del Enfermo. La campaña del enfermo de este año versaba sobre acompañar en la soledad, con las palabras de Cristo que nos alentaban: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. No podíamos imaginar que íbamos a vivir esta situación de forma tan cruda y dolorosa. La soledad de los enfermos y sus familias, la soledad de los profesionales sanitarios tantas veces en su labor cotidiana, la soledad de nuestros ancianos en la ciudad y en nuestros pueblos y en las residencias, la soledad de los enfermos invisibles, mentales, de Alzheimer y sus familias, la soledad que se ha hecho realidad vivida en el confinamiento en nuestros hogares. Toda esta realidad la vamos a poner hoy en el corazón amoroso de Dios en esta Eucaristía. Todos somos agentes de salud cuando cuidamos la nuestra y la de aquellos que están en nuestro entorno o bajo nuestro cuidado familiar y pastoral. Así hacemos presente al Dios de la vida revelado en Jesucristo. Nos adentramos con fe en la celebración de la Eucaristía de la mano de la Virgen, nuestra Madre de la Francisla, que nos acompaña siempre en todas las realidades de nuestra existencia. Y antes de celebrar estos santos misterios, reconozcamos delante de Dios nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso.
Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con fervor sincero estos días de alegría en honor del Señor resucitado, para que manifestemos siempre en las obras lo que repasamos en el recuerdo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. El gentío unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Ellos bajaron hasta allí y oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no lo habían bajado sobre ninguno. Estaban solo bautizando en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Tocad en honor de su nombre. Cantad himnos a su gloria. Decid a Dios que temibles son tus obras. Aclamad al Señor, tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamad al Señor, tierra entera. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos con él, con su poder gobierna eternamente. Aclamad al Señor, tierra entera. Los que teméis a Dios, venid a escuchar, os contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclamad al Señor, tierra entera. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, glorificad a Cristo el Señor en vuestros corazones, dispuestos siempre para dar explicación a todo el que os pida una razón de vuestra esperanza, pero con delicadeza y con respeto, teniendo buena conciencia, para que cuando os calumnien queden en ridículo los que atentan contra vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor sufrir haciendo el bien, si así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el mal, porque también Cristo sufrió su pasión de una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para conduciros a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.
ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a Él. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Muy querido señor vicario general, querido delegado de la Pastoral Sanitaria, sacerdotes, hermanos capitulares, queridos hermanos y hermanas en el Señor y muy queridos enfermos, predilectos de Cristo que nos seguís por estos medios de comunicación. Celebramos la Pascua del enfermo, el paso de Cristo sanador por la vida de todos los que sufren la enfermedad, la soledad y el temor a morir. Esta Eucaristía nos hace a toda la comunidad diocesana de Segovia cercana a vosotros, enfermos queridos, para confortaros con la presencia de Cristo, que vino a cargar con nuestros sufrimientos y a fortalecernos con la entrega de su propia vida. No temáis, no estáis solos, aunque a veces experimentéis la soledad de forma acuciante y dramática. El obispo, los sacerdotes, la comunidad cristiana os acompaña con su oración y con esta Eucaristía que es banquete de la inmortalidad. La palabra de Dios ilumina el sentido de la enfermedad y de la soledad que a veces conlleva. Se nos dice hoy que el apóstol Felipe predicaba en Samaria y los signos le acompañaban en su predicación. Entre esos signos estaba la curación de los lisiados y la liberación de los poseídos. Los apóstoles realizaban los mismos signos de Cristo, mostrando así que Él continuaba actuando por medio de ellos. Jesús ha venido a proclamar la salvación librándonos del mal y a sanarnos de nuestras enfermedades más íntimas. Seguramente os preguntaréis entonces, ¿por qué no nos cura? ¿Por qué no realiza los milagros que hacía entonces? Todos desearíamos vernos libres de la enfermedad que nos aqueja, pero solo el Señor sabe lo que nos conviene, aunque nos cueste entender sus caminos. Tampoco Él en su vida pública curó a todos los enfermos, pero a todos transmitió esperanza, paz, fortaleza, confianza en Dios y en la salvación que nos trajo. Esto nunca nos faltará, ni tampoco la certeza de su compañía, que se manifiesta de muchas maneras en los seres queridos, los sanitarios, los que piden por vosotros desde sus hogares, monasterios y comunidades cristianas.
La enfermedad, lo sabemos bien, es parte de nuestra condición humana, que es mortal. Tarde o temprano el hombre se encuentra con la enfermedad, con su propia fragilidad, que debe asumir con paz y esperanza. Todos somos enfermos en potencia y todos experimentamos a lo largo de nuestra vida la enfermedad más o menos grave. En ella tenemos también posibilidad de encontrarnos con Dios y confiar en su providencia. Por eso Jesús nos dice en el Evangelio: venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Quienes acuden a Jesús o acudimos a Él, experimentamos su fuerza y compañía. Recordando estas palabras, el Papa Francisco en su mensaje para este día dice que nos indican el camino misterioso de la gracia que se revela a los sencillos y que ofrece alivio a quienes están cansados y fatigados. Estas palabras expresan la solidaridad del Hijo del Hombre, Jesucristo, ante una humanidad afligida y que sufre. ¿Cuántas personas padecen en el cuerpo y en el espíritu? Jesús dice a todos que acudan a Él: venid a mí, y les propone alivio y consuelo. Hasta aquí las palabras del Papa. En la enfermedad el hombre necesita consuelo. Lo estamos experimentando en esta dura prueba de la pandemia, que no solo nos ataca física, sino psicológica y espiritualmente, al sentir en muchas ocasiones la soledad. El lema de esta Pascua del enfermo es acompañar en la soledad. Son muchos los que por su ancianidad o por estar contagiados han pasado y pasan mucho tiempo solos. Muchos también los que han fallecido en una dramática soledad, sin la mano que te aprieta dando seguridad o la palabra que te conforta. Jesucristo también ha experimentado la soledad, incluso la soledad de su Padre en la cruz, tan difícil de entender. Sufrió la soledad en el huerto de los olivos, cuando sus discípulos se durmieron, y la soledad del pueblo que días antes le había aclamado con cantos en la entrada triunfal de Jerusalén. Ha vivido en su propia carne lo que padecen tantos hermanos nuestros, por eso puede compadecernos y confortarnos con su propia soledad. Esa cruz de Cristo que mirada con fe es fuente del mayor consuelo. Permitidme, queridos hermanos enfermos, que me dirija a vosotros para ofreceros algunos consejos que podéis vivir en vuestra situación personal. Primero, orad humildemente al Señor para que os dé fuerzas y aliente vuestra esperanza. Una pequeña súplica, una oración sencilla de petición, un acto de confianza en quien padeció en la cruz, os alcanzará la paz del corazón. Pedid al Señor que aumente vuestra fe y vuestra confianza. Segundo, ofreced vuestros sufrimientos por aquellos que quizá lo necesitan más que vosotros. Es una forma de hacerse solidarios con los sufrimientos del mundo. Dios ungirá a los demás con el aceite de vuestra ofrenda. Y se creará así un depósito de consolación, como decía el Papa emérito Benedicto, que ayude a otros a llevar la cruz. Tercero, compartir vuestros sentimientos con los que os cuidan y acompañan. Abridles vuestro corazón con vuestras dudas, temores e inquietudes. No os encerréis en vuestra intimidad. A veces no compartimos lo que vivimos y nos privamos de la ayuda que necesitamos. Y por último, no temáis. Dios ha vencido al pecado y a la muerte, y aunque pasemos por momentos difíciles, por cañadas oscuras, el Señor es el pastor que siempre nos guía a buen puerto.
Hoy Jesús nos anuncia la venida del Espíritu Santo, a quien llamamos Paráclito, que significa consolador. No os dejaré huérfanos, dice Jesús a los apóstoles. El Espíritu Consolador viene a ocupar su lugar y a permanecer a nuestro lado en las pruebas de la vida, especialmente cuando caemos enfermos. Es el Espíritu que nos enseña los profundos secretos de la vida. Nos abre el horizonte del más allá. Nos alienta en nuestro caminar inseguro y dolorido. Nos calienta con su fuego en la frialdad del miedo a morir. Nos asegura con su verdad que la vida no termina en la muerte. Es el Espíritu de Cristo que habita entre nosotros. Exhorto a toda la Iglesia de Segovia a acompañar en la soledad a todos los que sufren. Nuestra compañía junto a ellos es un signo del Espíritu de Dios que sigue realizando el milagro de su presencia sanadora. Según el libro de los Hechos, cuando Felipe predicaba y sanaba en Samaria, la ciudad se llenó de alegría. Me pregunto, ¿es posible, es compatible la alegría con la enfermedad? Naturalmente que es posible. Lo vemos en quienes la aceptan con paz, en quienes entregan su vida en el mundo de la sanidad, que a pesar del cansancio transmiten paz, esperanza, alegría por el servicio que prestan. Oremos también por ellos. Estamos en Pascua, es el tiempo del gozo imperecedero, el tiempo de la vida y la resurrección, el tiempo de la esperanza en la eternidad que ya ha comenzado en Cristo resucitado. Celebremos pues el paso de Cristo por nuestra vida, por vuestra vida, hermanos enfermos, y confesemos una vez más que Él ha sanado nuestras dolencias, ha iluminado nuestra fragilidad con la luz poderosa de la resurrección. Que la Virgen, nuestra amada patrona, Señora de la Fuencisla, permanezca junto a vosotros en el lecho del dolor, como permaneció junto a su Hijo al pie de la cruz. Amén. Confesemos el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de los muertos. Subió a los cielos. Está sentado, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, la vida eterna. Amén. Movidos por el Espíritu de Jesús, que ora en nosotros, presentemos nuestras peticiones diciendo: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, por la Iglesia, por todos los cristianos, que demos siempre un buen testimonio de fe, de esperanza y de amor, por quienes en estos tiempos alientan y fortalecen la fe de los creyentes en los hospitales, en los cementerios, en nuestras casas, desde las parroquias, en tantos y tantos lugares. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por las personas ancianas y enfermas que están sufriendo de forma especial por el coronavirus, que vivan la debilidad de su cuerpo con paz y buen ánimo, y recuperada la salud puedan volver a su vida de cada día
oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los profesionales sociosanitarios y tantas personas que, aun con riesgo de su propia vida, han atendido y lo siguen haciendo a tantas personas enfermas y mayores, y por cuantos les han acompañado en esta tarea y han contribuido a hacer más llevadera su soledad, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por el final de esta pandemia, por la comunidad científica, que provista de los medios necesarios acierten en la propuesta y ejecución de las medidas que protejan la salud y encuentren una vacuna que remedie este mal que aflige a toda la humanidad, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los responsables sociopolíticos de cualquier ámbito, municipal, autonómico, nacional o mundial, que antepongan la salud, el trabajo y el bienestar de los ciudadanos a cualquier otro interés, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por nuestros hermanos difuntos, en especial por los que han muerto a causa o como consecuencia del coronavirus, que Dios les haya acogido en sus brazos amorosos, y a sus familiares les dé esperanza y fortaleza para afrontar con paz interior esta situación de pérdida, oremos. Escucha, Padre, nuestra oración y danos un corazón compasivo como el de María, para que nos mostremos siempre más atentos a las necesidades de nuestros hermanos que sufren y nos comprometamos sin miedo a acompañarlos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio de toda la Iglesia sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas con la ofrenda de este sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales
Los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo César y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recuerda a tu hija María José y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Llenos de alegría por ser hijos de Dios, oremos ahora con las palabras del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en la casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Los que vayan a comulgar, cuando yo presente ahora la sagrada forma, digan amén, y no tienen que decirlo individualmente. El cuerpo de Cristo. Amén. Y ahora, para hacerlo con orden, hagan una sola fila, vayan saliendo tranquilamente, sin amontonarse en el pasillo, respetando las medidas de seguridad. creo en Jesús, Él es mi amigo, es mi alegría, Él es mi amor. Creo en Jesús, Él es mi Salvador. Él llamó a mi puerta, me invitó a compartir su heredad. Seguiré a su lado, llevaré su mensaje de paz. Creo en Jesús, Él es mi amigo, es mi alegría, Él es mi amor. Creo en Jesús, Él es mi Salvador.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has renovado para la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A Jesús le conmueven el dolor y la angustia del enfermo. Cuidar, aliviar y sanar enfermos está íntimamente ligado al anuncio del reino de Dios que llega. La cercanía a los enfermos, semejante a la de Jesús, suscitará en ellos la confianza en el Dios de la vida, nuestro Padre, que entra en el mundo para no abandonarlo jamás en la fe y entrega de María al Señor. Que ella fortalezca nuestro compromiso y esperanza en este tiempo de incertidumbre. Que donde arrecia el dolor, abunde por obra de todos el consuelo y la fraternidad. Dios lo quiera y nos ayude en este empeño. La bendición del Señor nos ayudará a caminar y a poner en práctica estas obras. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios, que por la resurrección de su unigénito os ha redimido y adoptado como hijos, os llene de alegría con sus bendiciones. Amén. Y ya que por la redención de Cristo recibisteis el don de la libertad verdadera, por su bondad recibáis también la herencia eterna. Amén. Y pues confesando la fe, habéis resucitado con Cristo en el bautismo, por vuestras buenas obras merezcáis ser admitidos en la patria del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Con la alegría de Cristo resucitado en nuestro corazón y la protección de María, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.